Jefes, jefas, bienvenidos al quinto episodio de Next Podcast, donde me encargo de despertar y alimentar tu ambición de manera de audio mientras haces otras cosas. Y lo hago de una manera un poco peculiar y diferente a otros podcasts de emprendimiento, porque primero te voy a contar una historia de mi pasado para que entiendas de dónde vengo y que no nací en donde estoy. Y luego te voy a compartir conocimiento que me ha ayudado a mí en mi camino como emprendedor. Y para los que no saben quién soy, para los que nunca me han escuchado o visto en redes sociales, soy José Valdés, soy uno de los 100 emprendedores más jóvenes de habla hispana. Tengo 17 años, soy fundador y CEO de 3 empresas actualmente. Y mi misión en los últimos 6 meses ha sido motivar gente, darles conocimiento. Ya hay historias de éxito conmigo, pero con este podcast no quiero presumir de eso, quiero aumentar ese número contigo, con alguien que le recomiendes el podcast, etcétera. Y bueno, sin hacer más larga la historia, hoy les quiero contar una historia que me viene mucho a la mente últimamente y nos remontamos a cuando tenía yo 8 años y tiene que ver con yo 8 años apasionado a los coches por familia, por mi hermano, por mi padre, en un barrio pobre y una de las pocas veces que uno va a una de las zonas más fresas, le dicen en México, en España es pijo, con dinero, pues había una agencia de Ferrari, la costumbre de decir agencia de marketing, había una agencia de Ferrari, ¿no? Y quisimos entrar, o sea, llegamos y cualquier niño ilusionado con los coches quiere entrar a una agencia de Ferrari a verlos porque no sabes cuándo los vas a volver a ver. Eh, Sobre todo nosotros que donde vivíamos en nuestra vida íbamos a ver un Ferrari, o sea, se robaban las bicis en el barrio, así que dudo que hubiera un Ferrari. Y entonces llegamos en nuestro coche, que es un coche de familia promedio, obvio, y llegamos y en cuanto nos bajamos del coche, mi hermano y yo, el agente de ventas de Ferrari corre a la puerta a cerrarla. Y, y eso yo en el momento, pues obviamente no lo pensé, pero ahora que miro atrás, es un, fue como un momento en mi vida que me motivó mucho a decir, en 10 años voy a volver aquí y compraré un Ferrari. Y tal vez en 10 años no se me cumpla porque tengo 17, en noviembre cumplo 18. Pero igual en 15 sí. Y es una historia que miro hacia atrás y digo, wow, realmente es algo que tenía que pasar. Y ahora miro hacia atrás y veo que son estos momentos que me han ido pasando a lo largo de mi vida, que me han ido diciendo, tienes que ser emprendedor, tienes que ser emprendedor, tienes que ser emprendedor, tienes que ser emprendedor, porque son estas historias las que les vas a contar al mundo y las que van a motivarlos, las que le vas a contar al mundo y se van a dar cuenta de que ellos también han tenido ese tipo de anécdotas. Y de eso va el podcast de hoy. Hoy quiero que pienses en todo lo que te ha pasado, que subconscientemente no te has dado cuenta, pero es lo que te ha hecho querer ser emprendedor. O sea, estoy seguro de que te han pasado una serie de acciones, ya sean humillantes para unos o motivadoras para otros, como es el caso de la historia que te acabo de contar. Y son estas series de anécdotas y de hechos que te han pasado que te han hecho querer ser emprendedor. Aunque no te des cuenta, pero tienes que mirar atrás y ver qué son esas acciones. O sea, son historias y yo, así me ayudo yo a identificarlas. Son historias que hacen ver tu antes y después muy brutal. O sea, yo tengo 1000 historias así, de tal vez no, obviamente que incluyan Ferraris, pero son ciertas historias que algunas personas, las personas que no son emprendedoras, pues les pueden desmotivar, pueden decir, ¿por qué yo tuve que vivir eso? Y yo agradezco haber vivido eso, porque realmente me siento agradecido de que ese sea mi antes y me haya motivado tanto. O sea, y digo motivado tanto porque cuando tú encuentres estas historias que te estoy diciendo,
vas a ver que también te motivan muchísimo. Pero cuando digo muchísimo es mucho. O sea, vas a ver que piensas en eso y dices, pues vamos a darle. En otro episodio de mi podcast expliqué que yo vendía mis juguetes de la infancia en el suelo para poder comer. Y hoy miro atrás a eso y digo, wow, o sea, eso me hizo ser emprendedor probablemente, porque es la historia que iba a contar. Entonces, lo que voy con este podcast es, busca esas historias con el filtro de antes y un después, y te vas a dar cuenta de que te motivan mucho. Ahora, no quiero que te desmotives por esas historias, por decir, es que vengo de muy abajo. Y yo vengo de abajo y hay gente que viene de más abajo que yo y está mucho más arriba que yo y así sucesivamente. Siempre va a haber alguien peor que tú y alguien mejor que tú. Entonces, quiero que entiendas que cada quien corre su maratón, no es una carrera. Y que estas historias que recuerdes no tienen que desmotivarte y que te ayuden a compararte. Porque no es un juego de comparación. Tal vez para alguien esa historia es que su papá le dijo que él no podía ser nadie en la vida. O tal vez para otra persona, por ejemplo, tengo un compañero que es emprendedor también, somos buenos amigos, que él siempre fue de dinero, ¿no? Y fue a colegio privado, caro, y una vez me contó que lo que lo hizo darse cuenta de ser emprendedor con el tiempo, así como yo con el tiempo, en el momento no lo pensé, fue que incluso en un colegio privado, él era muy tonto y que una vez un profesor le dijo, ni aunque tus padres nos pagaran $1000 más al mes, seríamos capaces de aprobarte. O sea, para que vean que no siempre tienen que ser historias de pobreza. A veces son historias contundentes como esa. Simplemente quiero que pienses en eso y no te desmotives, no te compares y no empieces a pensar en otras cosas, como por ejemplo, no sé, que simplemente tal vez no estás diseñado al éxito porque te cuesta ver estas anécdotas. De hecho, no todos las tienen, también debo recalcar, pero es muy probable que las tengas. Y no porque no las tengas o porque las tengas, el éxito está asegurado. O sea, si las tienes, úsalas a tu favor para motivarte, para construir tu historia. Y si no las tienes, pues no las tienes. Pero no es un factor importante. A lo que voy es que, justo a lo acabo de decir, tienes que construir tu historia. Tienes que construir algo que te pueda ayudar en momentos donde estás desmotivado. Por ejemplo, para mí es eso. No siempre estoy motivado. La gente a veces me pregunta, ¿cómo te mantienes motivado? Es que no lo haces. Pero a mí me ayuda a tener esta historia construida que me ayuda a ver la luz al final del túnel. Que cuando eres emprendedor realmente nunca se acaba el túnel. Pero me ayuda a ver claros mis objetivos, a ver hacia atrás y decir, wow, lo que ha avanzado, dónde estoy ahora. O sea, del cuarto barrio más peligroso del Estado de México a una playa turística española con 3 negocios a mis 17 años hablando 4 idiomas. Ese es mi gap. Y les puedo asegurar que un factor importante para llegar de ese punto A a ese punto B fue el construir mi historia. Y mi historia es un niño que nació en una familia promedio, poco a poco se hizo más pobre, tuvo que pasar por cosas de película, emigró ilegalmente, se buscó la vida, fracasó en muchas cosas y llegó a donde está. Y aún, no, y aún sigue calentando. Esa es mi historia. Construye la tuya. Tal vez eras un mal estudiante, tal vez trabajaste en otros lados antes de ser emprendedor y no te sentías cómodo, tal vez siempre quisiste salir de tu casa y porque no te sentías cómodo, tal vez tus padres no te apoyaron. Hay mil variaciones de estas historias, mil. No creas que todas tienen que ser las mismas, pero te puedo asegurar que construir una historia te va a ayudar mucho a sobresalir, a motivarte y a no perder esa energía por querer seguir. Ahora, también te quiero decir algo.
y es que no creas que por tener una historia construida tienes asegurado el éxito. O sea, te ayuda, pero el éxito depende de acción en presente construyendo un futuro, no de un pasado. Puedes tener el peor pasado y quedarte ahí si no tienes acción para construir tu futuro, y puedes tener un muy buen pasado y construir un futuro que te deje mal. O sea, el pasado no te influye en tu presente, pero si construyes una buena historia que te motive, y sé que estoy repitiendo mucho la frase repetir la historia, pero es que es importante, es con lo que quiero que te quedes de este podcast, de este episodio. Si construyes una historia contundente, te puede ayudar a construir un mejor futuro. Y de hecho, si nos ponemos más técnicos, si decides construir una marca personal, te puede ayudar a hacer marketing, una historia bien construida. Estoy seguro que si has leído mi libro, que si no lo has leído está gratis en plataforma Nedex, puedes encontrar con este link, plataformanedex.teachable.com/p/libro gratis. Ahí está mi libro. Bueno, si has leído mi libro, has leído mi historia, y te puedo asegurar que lo hice con todo el propósito de marketing. Porque a eso tiene un efecto psicológico que no es de marketing, que es literalmente psicología, que no les voy a mentir, no recuerdo cómo se llama, para qué les miento, pero el punto es que siempre te pones del lado y empatizas más con el más débil. Y entonces cuando tú te pones en una posición donde fuiste débil, entre comillas, donde fuiste menos, por así decirlo, empatizas más, te fidelizas más, eres más apegado a esa persona. Entonces, cuando construyes una historia y te tienes que asegurar de que sea una historia real, porque si no lo que te acabo de decir no va a funcionar. Cuando construyes una historia sobre ti, te puede ayudar en marketing, porque puede ser el CEO que viene desde abajo, como Steve Jobs. Construye tu historia. Si no quieres construir tu historia para motivarte, construyela por marketing. Si lo que te importa es más tu negocio, que serías de los míos, construyela por marketing. O sea, no podemos entender la capacidad que tienen las historias de personas en marketing. ¿Por qué crees que Apple es tan exitoso? Por Steve Jobs. ¿Por qué crees que Tesla es tan exitoso? Por Elon Musk. ¿Por qué crees que... Bueno, Amazon no es un buen ejemplo, Amazon es exitoso per se. Pero hay mil historias. ¿Por qué crees que Tony Robbins es tan exitoso? Por la historia de Tony Robbins, no por sus conferencias y su mensaje, aunque también. Pero es a lo que voy. Construir una historia, aparte de poder motivarte y empujarte como un combustible hacia donde quieres estar, construir una historia también te sirve para el marketing de tu negocio. Y puede ser que construyas una marca que no sea humanizada, digas una marca de ropa, etc. Pero de todas maneras te voy a contar algo que es una herramienta que muchos emprendedores no están sabiendo aprovechar. Y es que el ser emprendedor ahorita es como cool, entre comillas, ¿no? Por eso hay tantos fake entrepreneurs, pero para regalar. Lo dice Gary Vee, lo dice Grant Cardone, lo dice Tai López. Hay fake entrepreneurs por donde sea. Y si te fijas, estos fake entrepreneurs no tienen historias construidas, así como Curious Fact. Pero a lo que voy es que, aunque tengas una marca así, ahora mismo entrepreneur, o sea, ser emprendedor es ser cool, y puedes usar eso como marketing con muchos medios de comunicación. Por ejemplo, bueno, BuzzFeed no, porque ya cerró, menos mal, pero con otros medios como por ejemplo Thief, por ejemplo, no sé, en las noticias locales, que entrevisten a un emprendedor con una historia contundente, siempre te van a buscar más si tienes una buena historia construida. Porque si no la tienes, no, ¿quién se va a interesar por ti? Eres un humano más. Pero si eres un humano que ha pasado por ciertas cosas, destacas. Entonces, utiliza estos medios con tu historia. Utiliza estos medios para poder llegar a más gente. Entonces, supongamos que tienes una marca deshumanizada, como una marca de ropa. Por estos medios te van a entrevistar como no sé, me invento un personaje, la emprendedora de 19 años que la expulsaron de 3 primarias por sus malas calificaciones, hoy es dueña de la marca
Pepita.com, que alza 500 millones de dólares alrededor del mundo. No sé, me invento la situación. Entonces, con ese marketing para empezar, mucho público que se siente identificado va a empezar a idolatrar a Pepita. No sé, me invento el nombre. Creo que dije otro. Bueno, da igual. Va a empezar a idolatrar a Pepita y va a empezar a consumir la ropa de pepita.com. Ahora, eso es una gran estrategia de marketing porque estás haciendo que se identifique otras personas solo por construir una historia. Entonces, creo que ya hice muy claro el punto de que es un muy buen marketing. Creo que ya hice muy bueno el punto de que te puede motivar alrededor de tu viaje como emprendedor. Y no quiero profundizar más en eso porque está claro ya. Y aparte, cuando construyes tú tu historia, te vas a dar cuenta de que es verdad, de que te motiva, de que es buen marketing, de que te va a ayudar alrededor de ser emprendedor. Y también quiero que sepas que esto no tiene por qué motivarte. O sea, sé que he dicho la palabra motivar, pero a lo que me refiero es que te va a ayudar a acordarte de tu propósito. Y eso es mucho más fuerte que la motivación. O sea, mucha gente cree que el combustible es motivación. Y no, el combustible es historia. El combustible es agradecimiento. El combustible es disciplina. Historia, agradecimiento y disciplina son el combo. Ahora, la motivación es un óxido nitroso. Para los que no entienden eso, es como los coches en Fast and Furious. La botella que saca fuego por el escape, que es muy fake eso, pues eso es óxido. O sea, es un super boost. Pero si tienes disciplina, agradecimiento y una historia que te ayude a acordarte de tu propósito, va a ser mucho más efectivo que si solo te basas en motivación. Y todo esto se resume en ambición. Eh, que también, cuando tienes una historia, aumenta tu ambición exponencialmente. Porque cuando eres emprendedor y tienes una historia de fracasos por detrás o de estas situaciones que para algunos son humillantes, para otros motivadoras, y tienes esta historia detrás, eh, quieres más, siempre quieres más. Pum, pum, y eso aumenta la ambición y eso es bueno, eso es perfecto, de hecho. Entonces, los dejo con eso. Quiero que suban una story etiquetándome, contándome un poco su historia. Si les da vergüenza, simplemente inviten a la gente a que construya una historia para poder alcanzar sus sueños. Me etiquetan, quiero leerlos, quiero ver cuáles son sus historias o si les sirvió este consejo para empezar a construir un combustible realmente efectivo. Y nada más, los invito también a leer un ebook que escribí, es totalmente gratis, donde explico un poco más a fondo lo que hago, porque realmente por mensajes muchas veces me lo preguntan y contesto de forma muy superficial porque me lo preguntan 200 veces al día, siempre contesto lo mismo. Entonces, en ese ebook profundizo un poco más. El link es plataforma nedex.teachable.com/p/mis negocios. Entonces los invito a leerlo y si no, mándame un DM por @jovenemprendiendo y te lo mando. Estamos creciendo mucho, me siento súper agradecido y vamos por mucho, mucho, mucho más. Un abrazo, jefes y jefas, construyan su historia, cuéntenmela por stories y ahí los veo. Un súper abrazo y éxito a todos.